Y con cada episodio doloroso, ¿hay aprendizaje, estimada Silvana Sotolano? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Cristian, buenos días. Sí, estaba escuchando atentamente porque de algún modo también hay cierto vínculo entre esta cuestión que estaban hablando de, bueno, qué pasa cuando alguien en algún momento de la vida atraviesa una Claro. situación que lo lleva, en este caso estaban hablando de las cárceles, Sí, pero... directamente y en su entorno, también en el Exactamente, caso de ¿no? las cárceles. ¿Qué hacer con el dolor? Porque muchas veces lo que pasa también es que uno percibe, por la experiencia personal y trabajando en el consultorio y en vínculo con la gente, cómo las situaciones tristes o los problemas nos llevan dos veces dolor, ¿no? Mientras lo atravesamos y todo lo que luego pagamos o estamos todavía a merced de esa situación sin lograr darnos cuenta de que, bueno, en la medida en que uno pudiera aprender, poder cambiar aquellas cosas que en alguna medida nos llevaron a eso y hacer un cambio en nuestra vida, aprendiendo, por lo menos no tendríamos esa dilatación enorme que tenemos del dolor o de lo que nos deja lastimados. Claro, lo que pasa es que ante un episodio de dolor no podemos fijar patrones, todas nuestras personalidades son diferentes y todos los episodios son diferentes. Donde sí quizás nos podemos igualar es en ver qué hacemos con eso. Si lo podemos transformar en algo positivo o si, bueno, de eso sacamos algo en limpio que ayude para el resto de la vida. No solo, no todas las... hay como varias cosas que se forman la coyuntura de la situación que nos transforma o que nos afecta. Por un lado, lo que tiene que ver con algunas cosas de temperamento. Hemos hablado acá algunas veces de ese concepto de resiliencia, ¿no? De esa capacidad que algunas personas tienen para poder atravesar situaciones de dolor y en lugar de quebrarse y de quedar quebrados, aprender de eso y aplicar ese aprendizaje en su vida cotidiana. También hay algo que tiene que ver con el tipo de situación que nos lastima. Hay situaciones que son realmente muy tristes, muy dolorosas, donde es difícil darnos cuenta de cuál es el mensaje que está detrás de eso que vivimos. Y a veces ese temperamento hace que vivamos como horribles situaciones que en realidad, bueno, forman parte de la vida cotidiana, ¿no? A veces esos primeros fracasos, yo muchas veces tengo consultas de parejas que se están rompiendo, que están atravesando crisis. Eso, por ejemplo, se vive como algo espantoso y como algo que nos va a dejar toda la vida lastimados. Y bueno, esa es una situación bien clara donde uno, cuando tiene la capacidad de reconocerse en qué participó para llegar a esa situación de fracaso o qué cosas puede aprender de lo que uno hizo en esa situación, nos hace salir mucho más fortalecidos para las nuevas formas de vivir, ¿no? ¿Y eso ayuda al factor tiempo? Viste que también hay otro dicho que apunta a que el tiempo suele, si no curar, por lo menos poner las cosas en su justo lugar. Sí, el factor tiempo sin dudas, hay dichos, yo recurro mucho a los dichos comunes que uno va escuchando a lo largo del tiempo, ese que dice, por ejemplo, los zapallos se acomodan solos en el cajón. Para mí es una pieza de sabiduría popular maravillosa. Pero a mí me parece también, muchas veces queremos adelantarnos a poder comprender lo que la situación nos llevó a vivir. El tiempo hace que la mirada, después de que pasa, nos haga comprender no solo qué nos pasó a nosotros, sino también dimensionar qué lugar de dolor puede tener ese hecho en nuestra vida y también ver a los demás desde otro lugar. Las broncas, la ira, el cargar al otro como el responsable único de todo lo que nos pasa. Ese momento de tensión o de dolor no nos permite ver, bueno, ¿y yo cómo jugué en esto? Claro. ¿Qué puedo aprender de esto que estoy viviendo? Porque además lo interesante es que nos cuesta muchas veces ver que las cosas tienen un orden, que en el momento que las atravesamos muchas veces no comprendemos, pero que ese orden responde a algo que vinimos viviendo y que no somos ajenos a lo que nos pasa, ¿no? ¿Es nuestro primer recurso preguntarnos por qué nos pasa esto? O sea, decir, ¿por qué a mí, si yo soy bueno, justo y demás, por qué nos pasa esto? Lo que pasa es que en No realidad... hablamos en este caso de algo, digamos, No, por supuesto, trágico, traumático estamos y hablando, trágico. claro, Estamos hablando de situaciones vínculos, cotidianas por de ejemplo. desencuentro, de pérdidas de un trabajo, de dificultades con la pareja, de muchas veces también, por ejemplo, cuando nuestros hijos no calzan en el modelo exacto que nosotros queremos que calce o no hacen lo que nosotros pensábamos que iban a hacer. Bueno, bancarnos eso y sentir que, bueno, ¿qué tenemos que aprender? Sobre todo en la relación con nuestros hijos, hay mucho para aprender. Son los primeros, porque tú decís, ¿por qué sentimos que nos pasa solo a nosotros? Porque detrás de esto hay mucho ego. O sea, la forma en que cada uno analiza, revisa y aprende de lo que vive tiene mucho que ver con qué ego salimos a la cancha. Y también vuelve, perdón, Silvana, pero vuelve un tema que ya hemos tocado acá contigo, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración. A la frustración, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con la flexibilidad. Por eso hoy arrancaba, mientras vos decías, no todas las situaciones son iguales ni las personas. Y tiene mucho que ver con la novela familiar personal.
porque la flexibilidad con que uno vive a los padres en las situaciones de cambio también va a ser un referente y un modelo de cómo los hijos van a sentir que pueden vivir las cosas que no calzan exactamente donde ellos quieren. Entonces, es como, hay como muchos temas mezclados, pero sin dudas, el vínculo familiar primitivo, primario, tiene mucho que ver con cómo ese niño construye su tolerancia a la frustración, ¿no? Y lo que puede ir aprendiendo. ¿Qué tema el de las expectativas con los hijos? Este fin de semana vi una vieja película, bueno, capaz que no tan vieja, pero tiene casi 30 años, que es una comedia que se llama Todo en Familia, que tiene, por ejemplo, como protagonista a Steve Martin, y en un momento se está quejando de su hijo, que está en terapia, porque le habían llamado la atención al colegio, y decía, no sé de dónde saca ese comportamiento obsesivo, y lo decía mientras se lavaba las manos durante 5 minutos, una y otra vez para un lado y para el otro. Bueno, Cristian, esa falta de conocimiento de uno mismo, cuando uno analiza o cuando yo escucho analizar a los padres las conductas de los hijos, ese no hacerse presente en lo que a los hijos les pasa, creo que es mucho más grave para los hijos que cualquier situación. A veces vienen los padres y preocupados y te dicen, bueno, nos vamos a separar y yo no quiero porque tengo miedo que les afecte. Por supuesto que las situaciones de cambio afectan, pero la forma en que los adultos vivamos esas situaciones es lo determinante para la salud emocional o no de nuestros hijos, no tanto los hechos concretos. Claro. Y cargamos sobre ellos muchas veces esa dificultad para sentir que, bueno, que la vida es un cambio permanente. Todo el tiempo tenemos cambios, no nos damos cuenta, no somos los mismos al otro día, no vivimos las cosas de la misma manera a lo largo de la vida. Entonces, poder aprender, poder esperar para comprender el mensaje que cada cosa que nos pasa tiene, poder sentir que el dolor quede en ese tiempo de dolor y no dilatarlo a lo largo de toda la vida pretendiendo comprender, porque hay cosas que no se pueden comprender, hay cosas que pasan y que lo mejor que podemos hacer es comprender cómo nosotros jugamos o de qué manera nos metimos en esa situación que vivimos. Totalmente. No tratar de creer que podemos saber todo o conocer todo lo que nos pasa, ¿no? Aprender sobre todo. Silvana, siempre un placer, como No, cada por favor. lunes.